Pues nuevamente estamos aquí para tener el repaso de la escuela sabática. Estamos ahora a la mitad del trimestre, lección número 7, versículo: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Salmo 57, del 9 al 10. Pues aquí me queda darle la bienvenida a mi hermano, que nos acompaña en esta conversación, ¿verdad? Es un privilegio poder estar aquí y poder compartir, pues, en cierta forma, el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Sí. Bueno, mi nombre es Francisco Sánchez Casas y ya hemos estado en otras ocasiones aquí, así que nos da mucho gusto y sobre todo, pues, hay un gozo que encontramos cuando hemos estudiado la lección de esta semana. Y el título, pues, es un título que dicta mucho, dice mucho, cuando menciona tu amor es grande hasta los cielos. Entonces, cuando escuchamos este título, pues no podemos en cierta medida tener qué longitud abarca el amor de Dios. Sí. Por ahí hemos cantado un cantito que dice tu amor es tan grande, ¿sí? O tan largo o tan ancho, ¿sí? Que tú lo has manifestado y lo hemos leído en San Juan 3:16. Así es. ¿Sí? Es una forma de cómo Dios ha manifestado su amor al dar a su único hijo. ¿Quién haría eso? Absolutamente, ¿Sí? creo que Es incomprensible ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Ahora, en el libro de Salmos se mencionan muchos hechos donde quien escribe los salmos o quienes lo escribieron mencionan cómo las misericordias de Dios han sido abundantes. sí. Entonces, la palabra de Dios es clara también cuando en el Nuevo Testamento dice, esas cosas les ocurrieron en el pasado. Y son enseñanza. Es una enseñanza. Entonces, si eso les ocurrieron a ellos, si esas experiencias, pues pueden ser experiencias válidas para nuestra propia vida espiritual. Sí. Fíjense que aquí los salmistas están como los enamorados. Pero claro, es bien grande la diferencia, ¿verdad? Sí. Porque ya ve que el enamorado le promete a la novia o a la esposa que su amor es tan grande, ¿verdad? Como hasta los cielos, que llega hasta los cielos. Y al final de cuentas termina en una traición, ¿verdad? Ahorita como está la humanidad, infidelidad, ¿verdad? Pero es que el ser humano es tan efímero, ¿verdad? Ahorita está y mañana ya no existe. Pero aquí está hablando de un Dios maravilloso. El salmista reconoce la grandeza de Dios, ¿sí? Su amor es inmenso, ¿sí? Ni manera de contabilizarlo, ¿sí? Y es por eso que el salmista, como nosotros, necesitamos al Señor, ¿no? Necesitamos de ese amor, de ese amor que es para siempre, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Sí, porque los salmos son un canto, ¿verdad? Pero con un propósito, ¿verdad? No es nomás cantar por cantar o buscar palabras así muy rimbombantes como están ahorita las canciones. Ya ve que hay gente que compone una canción y le agrega dos, tres palabras muy rimbombantes y uno dice, y sabrá lo que significa, ¿verdad? Porque a veces uno, pues bueno, como ser humano, por la apariencia, dice usted, ¿cómo es posible que esta persona utilice estas palabras? Y me imagino que no están en su vocabulario, pero lo hacen para adornar el canto. Sin embargo, en los salmos, no, o sea, todo tiene un propósito. Y cualquier palabra que esté ahí bonita, elegante, pues tiene también un sentido. Alabar el nombre de Dios, recordar quién es Jehová, adorar al Creador de todas las cosas, ¿verdad? Porque su misericordia, usted decía que era para siempre. Para siempre. Sí. Es interesante lo que dice hermano Padilla cuando usted menciona que los salmos es una adoración, ¿sí? Un canto. Sin embargo, podemos encontrar otras lecciones muy interesantes. En cierta forma, los salmos manifiestan la grandeza de Dios. Y quienes los escribieron, en cierta forma, nos están dando una enseñanza a nosotros, que debemos reconocer esa grandeza de Dios, pero también manifiestan la misericordia que Dios ha tenido en el pasado y la sigue teniendo en el presente. Y otra cosa muy interesante en los salmos, muestran la fidelidad de Dios. Así es. Entonces, los salmos son alabanzas, como usted bien lo dijo, son oraciones
y podíamos nosotros concluir que son modelos espirituales que nosotros debemos hacernos para nuestra propia vida. Sí. Por ejemplo, si analizamos esta semana, pues habla de 5 salmos o 5 capítulos de los salmos y cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, el Salmo 136 en sus versículos manifiesta siempre al principio manifiesta que debemos invitar a alabar a Jehová. Sí. Y entonces menciona las razones por las cuales que hay que alabar a Jehová. No sé si usted pudiera abundar en eso, hermano Padilla. ¿Por qué razones nosotros debemos alabar a Dios o reconocer esa grandeza que Él tiene? Dice, es el Señor de señores. Señor de señores. Y luego menciona ahí, Dios de los dioses, como si hubiese muchos dioses, pero no, está hablando de que no hay nadie como Él. O sea, Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Creo que suficiente motivo como para que le alabemos, ¿verdad? El supremo Dios, ¿sí? El supremo Señor. Entonces dice, pues, ¿qué nos queda más que imitar a esos salmistas? Sí. ¿Verdad? A imitarlo y procurar que nuestras oraciones también tengan un propósito, tengan sentido, ¿verdad? No balbucear por balbucear, que no sean rezos repetitivos, que nada tiene que ver con la situación por la que pasamos, ¿sí? Si me estoy angustiado por alguna situación, pues ser sincero con Dios y decirle a ese Dios todopoderoso, y no un rezo que llega a ser sin sentido. Sin sentido, sí. Es correcto. Bueno, el salmista dice que hay situaciones muy significativas por las cuales nosotros debemos alabar el nombre de Dios, y una de ellas creo que debería ser un motivo permanente, constante, la misericordia que Dios ha tenido en nosotros. ¿Sí? ¿Qué misericordia? Bueno, cada quien puede dar fe de lo que ha ocurrido. También el salmista menciona que Dios ha mostrado su eficacia en su poder con los enemigos. ¿Quiénes no tenemos enemigos? Bueno, y cuando me refiero a enemigos, pues nos referimos a las obras que Satanás hace. Sí. ¿Sí? Una enfermedad es un enemigo que te ataca para ver cómo reaccionas. Un problema financiero es un enemigo, ¿sí? Pero más que eso, nosotros debiéramos decir que son pruebas que en cierta medida nos van a edificar si nosotros nos ponemos en manos de Dios y confiamos que Dios tiene un plan para nosotros. Sí, y bien importante leer salmos, y digo leer salmos y leer toda la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso leer salmos porque hay gente que duda del amor de Dios, sobre todo cuando viene la desgracia, perder un ser querido. Inmediatamente es, ¿dónde está Dios, verdad? ¿O por qué a mí? ¿O por qué permite esto? Si uno se da el tiempo, ¿verdad? Porque no es más que eso, darse el tiempo para leer salmos, pues va a encontrar que ese amor pues no tiene límites. De hecho dice, porque su amor es para siempre, y se repite 26 veces. 26 veces. O sea... Y la interrogante es, ¿por qué tantas veces? Y bueno, no sé si por ahí ustedes han escuchado que la repetición, la memorización es la base de la enseñanza. Así es. Entonces, de alguna forma, Dios quiere garantizar su fidelidad. ¿Cuál fidelidad? Lo que Él ha prometido. Y lo prometió desde los tiempos de Abraham, cuando Él hizo un pacto con Abraham y lo siguió repitiendo con los demás profetas, y lo siguió haciendo con el pueblo de Israel. Y ahora lo está haciendo con nosotros. Él sigue diciendo, yo soy fiel. ¿Sí? De alguna forma, esos 26 veces, pues nos están dando una lección, ¿no? Sí. Que la memorización, la repetición, dice, en cierta forma, nos quiere dejar una enseñanza. Así es. Y ese pacto de amor que hizo Dios con la humanidad en un principio, ¿verdad? Y que luego tuvo que otorgársela a Israel como un compromiso de predicar ese evangelio, ¿verdad? A todas las naciones. Porque era para todas las naciones el pacto, pero la gente no lo quiere. Ahora a nosotros se nos da la certeza de que ese amor sí es para siempre. Y se nos da la certeza en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Ahorita te comentó un versículo, Juan 3:16, cómo Dios entrega el mismo
para venir a morir por nosotros. O sea, ese amor, pues, ahora sí que llega hasta el cielo y sobreabunda, porque es Su para amor siempre. es para siempre. Sí, es para O sea, siempre. para siempre, quizá no podemos definirlo, pero es para siempre. O sea, y diríamos que en cualquier época, en cualquier situación, en cualquier momento, nosotros podemos recurrir a Dios. Sí. Ahora, es muy manifiesto el Salmo 51, que tiene cierta relación con esto. Sí. Porque quien lo crea este salmo, quien lo escribe este salmo por inspiración divina, pues es David. Así. Entonces, David creía que el amor, la misericordia de Dios era para siempre. Sí, sí, sí. Y David se encontraba en una situación, podríamos decir, hermano, una situación desastrosa. Así es. Él había cometido 3 pecados graves, podríamos decir 3, o sea, muy significativos. El engaño, el adulterio y el asesinato. ¿Cómo crees que se sentía David con esa situación? Simplemente con una situación así, la persona se siente intranquila. El que es un asesino no duerme tranquilo. El que comete adulterio, pues tampoco está tranquilo. El que engaña sabe que en cualquier momento lo van a descubrir. Pero más que eso, la consecuencia que puede traer eso. Y David estaba pensando en consecuencias espirituales. Sí. ¿Sí? Y entonces él hace esa oración. No sé, hermano Padilla, si usted nos pudiera decir cuál fue su pedido. Su pedido, prácticamente, él menciona 2 cosas, ¿no? O varias cosas. Sí. Él inicia, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Y me llama la atención cuando dice, conforme a tu misericordia. ¿Por qué será? ¿Por qué dirá que conforme a tu misericordia? Oye, pues es que si hemos de ser juzgados, que sea conforme a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque si dejamos el juicio a los humanos o a nosotros mismos, ¿cómo nos equivocamos? Nosotros no vamos por la apariencia y Dios conoce el corazón, ¿ya? Y Él sabe, ahora Él tiene empatía con nosotros, ¿sí? Porque para eso vino este mundo, para que viéramos que Él tiene empatía, o sea, que su juicio es justo. ¿Sí? Y sí, ahí David va a clamar a Dios y le va a pedir que le haga un corazón nuevo, un corazón limpio, ¿sí? O sea, que pueda él vivir en armonía con la voluntad de Dios, porque se vio que en un descuido, pues todo lo tiró por la borda y tuvo consecuencias, ¿verdad? Fueron las consecuencias. Sin embargo, algunos dirán, bueno, pero si perdonó a David, sí perdonó a David, pero David tuvo un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y hay mucha gente que no lo tiene, que se hacen cínicos y pecan y vuelven a pecar y están en el pecado y dicen, pues si a David lo perdonó, a mí también. No, fíjate bien, ¿sí? Conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios es paciente, es bondad, pero también es legal. O sea, Él te va a juzgar a cada uno según sean sus obras. Y David está consciente de eso. Afortunadamente Él no se hace cínico, sino que reconoce su pecado. Es interesante cómo David le dice al Señor, purifícame con hisopo, ¿sí? Lávame, le dice. Sí. O sea, hay un deseo genuino de David. ¿Por qué hay ese deseo? Porque él siente o tiene esa necesidad, ¿sí? Él tiene esa necesidad de que en cierta forma Dios haga un cambio profundo en su corazón. Sí. Y eso es interesante. En cierta forma, él desea ser una nueva creación. Sí. ¿Sí? Y qué hermoso cuando nosotros deseamos eso. Y qué hermoso cuando vemos a una persona que ha sido pecaminosa, pero también vemos cómo Dios la ha transformado, porque él ha sentido ese deseo. Él sabe que David sabe que el único que puede hacer esa transformación es Dios. Es Dios. Y nosotros también lo sabemos, hermano. Sí. Es el único. No hay un poder humano, no hay una varita mágica que pueda hacer esa transformación. No es mi esposa, no es mi hijo quien pueda lograr esa transformación. No es mi papá, ¿sí? Es una decisión muy personal. Sí. Es cuando David dice en el Salmo, porque yo reconozco mis rebeliones, ¿eh? O sea, el Salmo lo compone o lo hace el rey David porque él se ha dado cuenta, ¿verdad?, del error en que había caído. Y para él no había, ahora sí que
ningún buen final. Era muerte, destrucción. Por eso él clama a Jehová y le dice, sí, reconozco que he caído. Y ahora dice, clama por su misericordia, porque si no es por la gracia, pues ninguno es salvo. Usted tocó un punto bien interesante, hermano, cuando dice, él reconoce sus rebeliones. Sí. Y creo que eso es un paso decisivo. Cuando yo reconozco mis errores, cuando yo conozco mis equivocaciones, cuando yo conozco mis debilidades y le digo a Dios, oye, soy incapaz o estoy haciendo eso, ayúdame, sácame de ese hoyo, sácame de esa situación. Entonces David lo reconoció, reconoció a Dios y eso creo que es una necesidad no solamente de David, yo creo que es una necesidad de nosotros mismos los que vivimos hoy siglo XXI y es una necesidad diaria, constante, de poder depender de Dios. Fíjese, ¿cómo reconocer? Me recuerdo Alcohólicos Anónimos. Pues la persona que va a Alcohólicos Anónimos, pues tiene que reconocer primeramente que tiene un problema y serio, o sea, un problema de vida o muerte, que es el alcoholismo. Entonces, primero hay que reconocer para poder entonces buscar la solución. Entonces, los Alcohólicos Anónimos llega reconociendo que son alcohólicos y buscando esa solución. David reconoce su problema y busca la solución en la gracia de Dios, ¿no? Por eso menciona ahí la misericordia de Dios, que ahora sí que la misericordia de Dios es el amor de Dios que es hasta los cielos, es grande la misericordia. Pero hay quienes ni reconocen ni buscan la solución, pero sí reclaman. Y eso no funciona, vaya. ¿Sí? Eso no funciona porque no exime de pecado quien utiliza nada más de manera hueca el nombre de Jehová. Podemos orar, ay Jehová, pero tenemos que pasar por esos pasos de reconocernos, porque de nada va a servir que mencione el nombre de Dios. Por eso es cuando Dios dice, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, y te voy a decir, no te conozco, ¿sí? Entonces, aquí David es bien diferente y nos muestra, como usted dijo en un principio, lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió para que reconozcamos y busquemos el amor de Dios. Es el primer paso, lo que usted acaba de mencionar. Hay un aspecto que me llama la atención interesante de David cuando dice, usa ¿qué podemos decir? Un objeto de la cocina o de la limpieza. Cuando él dice, purifícame con hisopo. Con hisopo, sí. Quiero pensar que el hisopo es alguna jerga o algo así. Debe ser algo que talle, que raspe, que quite, que raspe, que duela, ¿sí? Para quitar esa costra que está ahí. Sí. Y entonces David, él implora y dice, lávame, límpiame, purifícame, hazme puro con hisopo. Y yo diría, hermanos, que me estás escuchando, hermano Padilla, ya hemos mencionado que debemos de ir a la presencia de Dios, reconocer eso. Pero yo creo que lo único que puede perdonar es el hisopo espiritual. ¿Sí? El hisopo espiritual. Va a doler. El hisopo del Espíritu Santo. El hisopo del Espíritu Santo, hermanos, nos puede perdonar, nos puede dar un cambio significativo en nuestra vida y sobre todas las cosas, estar ante la presencia de Dios. Así es. No en la presencia del enemigo. No. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a guiar porque el Espíritu Santo es una guía, es un maestro. ¿Sí? Y entonces el hisopo del Espíritu Santo puede ayudarnos a estar en la presencia de Dios. Sí. De hecho, David escoge ser castigado con la misericordia de Dios, ¿no? O sea, porque ¿quién mejor que Dios para aplicar la justicia? Por eso dice, Señor, sin mirar a los pecados, dice. Otro Salmo 130. O sea, humanamente, ¿no? Sí. Humanamente. Sí. Sin mirar a los pecados, sin mirar a mis pecados, dice. Ahora, si mirar a nuestros pecados, ¿quién podría estar de pie? Pues, pero Dios dice, aquí el salmista está diciéndole que lo vea, pero con esos ojos de amor. O sea, mírame imposibilitado, como a Job, ¿eh? Como miró a Job. Job estaba acechado por el diablo, pero al 100%. Pobre Job, sufrió de todo y entonces Job ahí dice, yo quisiera hablar con Dios, pero ¿cómo que hace Dios? Pues lo mira con esa misericordia,
¿sí? Sí le contesta, le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fui el que fundé los mares? Entonces Job reconoce, ay Señor, ¿cómo me atreví a tanto? Pero si Dios no fuera misericordioso, oye, en ese momento le recrimina y le dice, altanero, ¿verdad? ¿Cómo te pones a...? Pero Dios no que condescienda, sino que muestra su bondad para con Job. ¿Verdad? Es interesante cómo brota pues del corazón de David cuando dice, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Eso a mí me enseña una gran lección. Y la gran lección que a mí me enseña es que reconoce que hay una necesidad íntima. Sí. ¿Sí? De lo profundo, dice, clamo a ti. De lo profundo clamo a ti. O sea, él reconoce que hay una necesidad íntima. Si leyéramos el Salmo 135, vemos aquí cómo David reconoce la enorme capacidad que tiene Dios para perdonar. ¿Por qué? Porque le dice, pero en ti, ¿qué cosa hay? En ti hay perdón. O sea, nadie más, ningún ser humano puede ofrecer el perdón que Dios ofrece. Y hoy en día, sin abundar mucho, hay personas que se ostentan y dicen que tienen capacidad para perdonar. Sí, claro, sí. Sí, hay personas que se ostentan para eso. Y también se dice que hay ciertas imágenes que pueden escucharte. Pero qué interesante, David nos da un ejemplo. Dice, solamente en ti hay poder para perdonar. Sí, fíjese lo que usted dice y es bien cierto. Pero te ofrecen el perdón, pero a condición de que una penitencia que suena irrisoria. Suena irrisoria que, por ejemplo, por así decirlo, tú adulteras. O sea, echas por tierra lo más sagrado que es el matrimonio. Vas ante esa persona y le dices que ya... Y te dice, bueno, pues nomás con que reces no sé qué tantas oraciones. Y ya. O sea, Jesucristo vino a morir por nosotros. Su sangre vino a pagar la culpa del pecado. Y la sangre de Cristo es de un valor incalculable, ¿sí? Y con unos cuantos rezos, tú estás haciendo lo que Jesús hizo en la cruz. Digo, pues no tiene sentido, ¿sí? Por eso dice aquí, mírame, Señor, pero mírame con ese amor de misericordia, porque mi falta no hay ni cómo pagarla. Ahora, Dios no se hace de la vista gorda con el pecado, porque algunos han de pensar, no, pues ya con esto que dice, no, Dios no se hace de la vista gorda. Todo pecado trae consecuencias y todo pecado está registrado, ¿sí? Y si no está, ahora sí que lavado con hisopo en la sangre de Cristo, ese pecado tiene condenación. Sí. ¿No? Algo interesante que también David menciona en este Salmo 130 es lo que refiere el versículo 7. David reconoce la misericordia de Dios. Sí. Sí, David reconoce. O sea, no solamente reconoce que puede perdonar, reconoce que también es un Dios misericordioso. Así es. Y algo que a mí me deja una enseñanza bien interesante es lo que refiere el versículo 4 y 5. Aquí el versículo 4 y 5 de este salmo menciona una actitud muy positiva de David. La paciencia. Dice, mi alma espera en Jehová. Esperé yo a Jehová. Muchas veces somos desesperados y queremos que a veces Dios nos conteste las oraciones muy rápidas. Sí. David me ha dejado una enseñanza esta mañana al decir que él pacientemente esperó a Jehová. Sí. ¿Sí? Y en el versículo 8 menciona lo más importante. Eso nunca debe de olvidarse en nuestras vidas. Él confía, tiene esperanza en que Dios lo va a redimir. Sí. Y no solamente a él, porque sonaría muy egoísta. Dice, redimirá al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel somos nosotros también. Somos el Israel espiritual. Fíjese, hermano. Ahora, podemos recibir el perdón de Dios, pero eso nos compromete y casi nos obliga en amor. O sea, porque la obligación no es algo así que lo veamos como algo impositivo, no. La obligación surge de una relación con Dios. O sea, me veo obligado por ese amor que tengo, Dios me tiene y que le tengo a Dios, a hacer lo mismo, a perdonar también yo.
Y eso es otra cosa que también vivimos los seres humanos. Podemos recibir el perdón y encantados de la vida, pero también tenemos la obligación de perdonar, ¿verdad? Como iglesia, como comunidad, lo que hagamos, ¿verdad? Nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de encontrarnos con Dios, pues también nos obliga a perdonar. No porque me ofendieron y si Dios te perdonó, pero ahora tú no puedes perdonar. Pues entonces no funciona así. O sea, Muchas veces hemos leído el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Dice, Padre, perdónanos como nosotros. Y a mí me surge una interrogante. ¿Será que nosotros también perdonamos a los demás? Nosotros pedimos el perdón y luego le agregamos ahí en el Padre Nuestro, como nosotros perdonamos. ¿Será hemos estado siendo sinceros cuando pronunciamos esa frase del Padre Nuestro? Sí. Usted decía efectivamente, debe haber también una correspondencia. Dios nos ha dado un ejemplo. Entonces, pero aquí encontramos un pero. A veces, para el ser humano, es imposible perdonar a quien te ha causado daño. Sin embargo, volvemos a lo anterior. Solamente el Espíritu Santo, hermanos, Sí. puede movernos. Pero tenemos que pedirlo. Sí. Señor, dame esa fuerza, dame esa valentía para poder perdonar a quien me ha hecho daño. Sí, porque sí es cierto, difícil es olvidar, ¿verdad? Pero cuando la persona, le digo, no perdona y está nomás esperando la oportunidad, o sea, no lo puedo hacer ahorita, pero nomás que tenga la oportunidad me voy a tomar venganza, o estoy provocando la maldad o el problema para otra persona, eso hace más grande la situación. Entonces, si bien es cierto que Dios quiere ayudarnos, pero también nosotros tenemos que ponernos en las manos de Él, ¿verdad? Por eso dice, ¿cómo podemos transmitir esa seguridad del perdón de Dios a los demás? Pues viviéndolo también nosotros, ¿verdad? Sí. Algo interesante que a través del libro de Salmo encontramos, sobre todo en el capítulo 113, dos aspectos que quizá ya hemos comentado bastante. El aspecto número uno es la majestuosidad de Dios, ¿sí? Sí. Esa majestuosidad de Dios, esa grandeza de Dios, este salmo lo refiere que ha sido desde todos los tiempos. O sea, no es solamente de ahora. Dios manifestó esa majestuosidad desde el tiempo de la creación. O sea, Sí. ¿qué ser humano puede ser una obra o un proyecto de esa magnitud? No, Imagínense, llenar los mares, nomás me pongo a pensar, llenar los mares de agua. no, Estamos batallando aquí en algunas áreas, algunas regiones de nuestro querido México, con problemas de escasez de agua. Y los gobiernos, los ingenieros, los que estudian el asunto de la hidráulica, están pensando cómo. Imagínate nomás pensando en la grandeza de cómo Dios pudo llenar un gran mar. Ese sol maravilloso, si muchas veces con un foquito de 60, 80 o 100 watts se nos funde, Sí. ¿y qué hacemos? Corremos a ver a dónde lo conseguimos. Imagínate la majestuosidad de Dios desde el tiempo de la creación, y no solamente en ese momento, sino a través de la historia, cómo Dios se ha manifestado Sí. en diferentes casos. Usted menciona ahí el mar. Estaba leyendo en estos días la situación que se vivió en el diluvio. Ajá. Cómo las aguas subieron hasta 7 metros más arriba de la montaña más alta. Y yo me pongo a pensar, ¿de dónde surgió tanta agua? Si ahorita estamos pensando que no tenemos agua. Y es que la abundancia del poder de Dios, o sea, su magnificencia, su poder, está escondido aún hasta en las entrañas de la tierra. Ahí están las riquezas que el hombre necesita. Y Dios nomás está de que le pidamos para que nos los otorgue. Pero ahorita la humanidad está en una situación tan difícil, llena de maldad, que no vemos eso. ¿Sí? El hombre está escarbando en la tierra para sacar de ahí petróleo, pero no está buscar en la profundidad para encontrar la sanidad ni la salvación, que sería buscar en Jehová. O sea, si buscáramos a Jehová, habría abundancia en todo. Pero pues resulta que no creemos en ese ser majestuoso, no creemos en la misericordia de Dios y procuramos por nuestros propios medios satisfacer nuestras necesidades. Sí. Y encontramos que pues todo es vano. Es correcto. Se muere el rico y se muere el pobre. Sí. Sí. Sí, otro aspecto muy interesante
que menciona ese Salmo 113, aparte de la majestuosidad de Dios, es la misericordia. Sí. Ya lo habíamos tocado ese tema. Sí, sí. La misericordia, y se manifiesta siempre en la disposición que Dios tiene para intervenir en este mundo, como lo decía usted ahorita. Sí. O sea, Dios siempre tiene esa disposición. Entonces, y sobre todo, salvar a los oprimidos, Sí. salvar a los necesitados. Se manifiesta, el mismo Salmo dice, exaltar a los abatidos. ¿Cuántas personas están angustiadas hoy? Sí. ¿Cuántas personas están deprimidas? ¿Cuántas personas están pensativas? ¿Qué voy a hacer ante esta situación? Tengo una enfermedad, tengo una crisis financiera, tengo un hijo que se me fue de la casa, ¿sí? Tengo una hija que no sé dónde, no la encuentro. Y como usted decía, hermano, tenemos a un Dios misericordioso que su oído está atento para escuchar. ¿Sí? Sí. La adoración de Dios, porque el Salmo, como usted lo dijo al principio, los salmos son adoración. Así es. Y entonces, una de las cosas que nosotros debemos de reconocer siempre es la misericordia de Dios y lo majestuoso. Sí. Eso nos hace más humildes. Eso nos hace más humildes. Así es. Sí, y hacernos más humildes nos ayuda en la formación del carácter. Y recordemos que el carácter es una de las cosas que es lo único que vamos a llevar al cielo. No nos vamos a llevar la mudanza con los muebles ahí. No, no, no. No, no. Lo único es el carácter. Como llegamos, nos vamos. Así es. Entonces, desde ahora debemos pensar en la formación de nuestro carácter. ¿Cómo? Siendo más humildes. ¿Y cómo siendo más humildes? Reconocer que Dios es superior a nosotros. Que no son nuestros recursos, que no son nuestros talentos, que no son nuestros dones. Que Dios es el que provee para todo eso. Sí. Recordar de manera frecuente, si no digo que a diario, el amor de Cristo por nosotros, su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Es algo que se dice fácil, pero que en el diario trajín, en el trabajo, en la escuela, siguiendo los proyectos de vida de cada uno, a veces nos olvida pensar en ese sacrificio. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la iglesia, porque luego hablamos de Semana Santa y decimos, y tal vez será nada más esa fecha cuando la gente se acuerde, y a veces ni se acuerda en esa fecha. Pero es en la iglesia donde con frecuencia se le recuerda a uno el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay tantos temas y tan variados temas que nos recuerdan cómo Dios en su misericordia viene a morir por nosotros, para que no nos olvidemos de sus muchos beneficios. Que el más grande es la vida eterna, ¿sí? Porque a través de la muerte de Cristo, pues tenemos la oportunidad de también tener nosotros resurrección, ¿sí? Es interesante lo que usted dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y es interesante cuando el salmista empieza, bendice alma mía a Jehová. Y entonces, posteriormente él menciona algunos beneficios que ha recibido de Dios. Y eso es bueno nosotros también en nuestra vida diaria, hacer un paréntesis y reflexionar, ¿qué beneficios he recibido yo de Dios? Sí, y, sí. y reconocerlos y dar testimonio de ellos. Y entonces, hace un momento usted decía, tenemos que corresponder a Dios. Sí. Y yo me pregunto, yo Francisco, tú Toño, ¿cómo puedes tú responder a la bondad de Dios? Dios, en cierta forma, Él es la fuente de todas sus bendiciones. Dios no necesita de nosotros, pero sí podemos hacer algunas acciones. Alabar su nombre, ¿sí? Reconocer su carácter misericordioso, reconocer su carácter de justicia, su carácter de amor, reconocer que Él ha sido fiel y lo sigue siendo fiel. Entonces, cuando nosotros sembramos eso en nuestras mentes, en nuestros corazones, vuelvo a lo mismo, nos hacemos más humildes. Sí. Y al hacer más humildes, estamos ya formando parte de nuestro carácter. Así es. Pues, hermano, ya estamos en la lección del jueves, terminando con la lección número 7, como para cerrar ya esta semana de estudio. ¿Alguna reflexión, algún mensaje
¿sí? Bueno, yo creo que una de las cosas que no debemos olvidar, que el amor de Dios es para siempre. Amén. Sí, Y entonces debemos alabarlo, ¿sí? Continuamente por esa misericordia que Él tiene, por esa justicia que Él tiene, por esa fidelidad que Él tiene. Y también, si hay alguna situación oculta, debemos tomar el ejemplo de David. sí. ¿Sí? Purifícame, lávame. La confesión es importante. Amén, hermano. Amén. Pues como decía un título de la lecciones pasadas, Dios oye y Dios ve, ¿verdad? Entonces, amigos, hermanos, les invitamos a seguir estudiando esta lección de Salmos. Acuérdense que el Señor es lento en la ira y es grande en misericordia. Una misericordia que alcanza hasta los cielos. Así que no nos queda más que desearles bendiciones y que en cada una de ellas podamos reconocer el amor de Dios. Hasta la próxima.